¿Qué retos impone el patrimonio en el siglo XXI? Cuando se habla de patrimonio, generalmente se piensa en objetos del pasado. Palabras como tradición, identidad, historia y monumentos son los referentes que aparecen casi siempre como elementos indisolubles de esta herencia cultural. Esto ocurre porque son nociones que poseen cualidades cohesionadoras dentro de una sociedad o un territorio, de acuerdo con la lógica de disciplinas conservacionistas como la restauración, la arqueología o la historia. Pero ¿qué pasa si el patrimonio se analiza desde otros referentes conceptuales como el turismo, el desarrollo urbano, la mercantilización o la comunicación masiva? Esto ha sido propuesto por varios autores, entre ellos Néstor García Canclini, quien recuerda que dichos términos son mencionados casi siempre como adversarios del patrimonio, ya que representan desafíos o agresiones exteriores que proceden de universos distintos. El antropólogo señala que el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Recuerda que esta labor de definición, preservación y difusión del patrimonio, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los bienes culturales, incurre en cierta simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por estos bienes trascienden esas fracturas sociales. Aún en los países en los que las leyes y el discurso político adoptan la noción antropológica de cultura, que confiere legitimidad a todas las formas de organizar y simbolizar la vida social, existe una jerarquía de los capitales culturales. Vale más el arte que las artesanías, la medicina científica que la popular, o la cultura escrita que la oral. Si bien el patrimonio sirve para unificar a una nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos. El patrimonio cultural sirve, así, como recurso para reproducir las diferencias entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de los bienes. Los sectores dominantes no solo definen cuáles bienes son superiores y merecen ser conservados, también disponen de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento. Ante esta realidad, García Canclini propone 3 criterios para orientar las decisiones en relación a la preservación del patrimonio. La preservación de los bienes culturales nunca puede ser más importante que la de las personas que los necesitan para vivir. Al recuperar un centro histórico, la revaluación de los monumentos no debe pesar más que las necesidades habitacionales y simbólicas de sus habitantes. Las soluciones deben buscar un equilibrio orgánico entre las tradiciones que dan identidad a un barrio o a una comunidad y los cambios requeridos por la modernización. Las políticas y las decisiones sobre estos problemas deben tomarse en instancias y con procedimientos que hagan posible la participación democrática de los productores y los usuarios, es decir, no solo los funcionarios y los arquitectos. En resumen, plantea que un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales no desde una mera actividad defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores. No tiene por qué reducirse a un asunto de los especialistas del pasado. Interesa a los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los indígenas, campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura. De acuerdo con la UNESCO, existen 3 grandes categorías para definir al patrimonio: cultural, natural y el que está en situaciones de conflicto armado. El patrimonio cultural incluye a su vez el material e inmaterial. El patrimonio cultural material se subdivide a su vez en patrimonio cultural mueble, entiéndase pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc. Y el patrimonio cultural inmueble, es decir, los monumentos, sitios arqueológicos y los recintos históricos. También existe el patrimonio cultural subacuático, todos aquellos restos de naufragios, ruinas y ciudades sumergidas, en general, rastros de existencia humana que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, y que tengan un carácter cultural o histórico. El rubro de patrimonio cultural inmaterial abarca las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, como la música tradicional, la danza y el teatro.
los llamados usos sociales como rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, además de las técnicas artesanales tradicionales. El patrimonio natural comprende los sitios naturales que revisten aspectos culturales como los paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o geológicas. La UNESCO también estableció, en 1992, el programa Memoria del Mundo, luego de que se hiciera evidente el estado lamentable de preservación y acceso al patrimonio documental en varias partes del mundo. Según el organismo internacional, las guerras y la agitación social, así como la grave falta de recursos, han empeorado los problemas que han existido durante siglos. Importantes colecciones en todo el mundo han sufrido una variedad de destinos. El saqueo y la dispersión, el comercio ilegal, la destrucción, la vivienda inadecuada y la falta de financiamiento han jugado un papel importante. México tiene inscritos en esta lista una decena de acervos y documentos, entre los que destacan documentos de la Biblioteca Palafoxiana, el Códice Techaloyán de Coajimalpa, los códices del Marquesado de Oaxaca, la colección del Centro de Documentación de la Comunidad Askenazí de México, el Fondo del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas, la obra de Fray Bernardino de Sahagún y la película Los Olvidados de Luis Buñuel. En México, si bien existen varias legislaciones vinculadas a la protección del patrimonio cultural, como la Ley Federal de Derechos de Autor, la normatividad más importante, aunque limitada, es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que entró en vigor el 6 de mayo de 1972 y cuyo reglamento fue publicado el 8 de diciembre de 1975. Esta legislación, que no ha tenido una reforma a profundidad, a pesar de que casi cumple medio siglo, fue hecha para regular sobre todo los monumentos, no el conjunto del patrimonio cultural. Como su nombre lo indica, solo protege el patrimonio arqueológico, artístico e histórico, es decir, un determinado conjunto de bienes que jurídicamente elimina ambigüedades y establece, por ejemplo, la propiedad nacional de los monumentos arqueológicos. Si bien la Ley de Monumentos cubre el total del patrimonio arqueológico e histórico, es decir, toda la producción cultural tangible creada en el país hasta finales del siglo XIX, tiene fuertes lagunas en la preservación de lo que se denomina patrimonio artístico. Por dar el ejemplo más obvio, la ley solo protege la obra de los pintores que crearon durante el siglo XX y hasta la fecha, pero siempre y cuando ésta haya sido declarada monumento artístico. La declaratoria de protección solo la ostenta la creación de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, Dr. Atl, José María Velasco, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. Recientemente también se emitió la declaratoria para la obra del escritor Octavio Paz, ante la desaparición de su viuda, Mary Jo Paz, quien el año pasado murió intestada. Otro tema central de la protección del patrimonio está en el resguardo y divulgación de los archivos. El pasado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, que tiene como objetivo la divulgación del patrimonio documental de la nación, así como de la cultura archivística. De acuerdo con el gobierno federal, la difusión del acervo de los archivos históricos cobra central importancia, ya que la ley considera que se deben implementar estrategias para acrecentar el interés de la población en el patrimonio documental y desarrollar programas de difusión para que la ciudadanía conozca el acervo que se resguarda en los archivos históricos, valore su relevancia y así se propicie su consulta y aprovechamiento. La nueva ley promueve la integración de un sistema nacional de archivos con el fin de asegurar la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados de todo el país, coordinado por el Consejo Nacional de Archivos y que contará con un Registro Nacional de Archivos que concentrará la información de los sistemas institucionales de archivos y de los archivos privados de interés público, así como aprobar las acciones de difusión del patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General de la Nación a través de una aplicación informática. Pero de nueva cuenta, la legislación tiene limitaciones importantes al no implementar mecanismos claros que permitan la preservación y difusión de acervos que no dependan directamente del Estado y que no solo están expuestos al deterioro físico, sino que enfrentan una presión importante por parte del mercado del arte, que en los últimos lustros ha desarrollado un importante circuito para el consumo y distribución de estos bienes materiales.
Más allá de los problemas de gestión, en el fondo se abre la pregunta: ¿cuál es la relación entre archivos y memoria? Según Michael Pigott y Margaret Henstrom, los archivos son como prótesis de memoria. Este tipo de analogía sugiere que el archivo es una manifestación de memoria menos real o fantasmagórica y un tipo de muleta o soporte sobre el cual la memoria puede descansar y avanzar. Bern Harris exploró varios de estos temas y sostuvo que los archivos no cargan con memoria, sino que participan en su creación, y advierte contra lo que él vio como nociones triunfalistas de cómo los archivos contienen los recuerdos colectivos de las naciones. Es común que se atribuya a los archivos nociones de poder y control sobre la memoria, pero este tipo de nociones abren el peligro de su fetichización, por lo que equiparar memoria y archivos también es problemático, sin mencionar cuestionamientos más de índole ético, como entender la diferencia entre poseer y custodiar un archivo. Y como si hiciera falta hacer más complejo el tema, la preservación de archivos adquiere otra dimensión cuando los acervos se enfrentan a procesos tecnológicos de obsolescencia programada y monopolios globales de almacenamiento de datos. Este problema es muy claro cuando se plantea la preservación a largo plazo de materiales audiovisuales. Las grabaciones de audio y video solo pueden conservarse adoptando un nuevo paradigma de preservación. Cualquier intento de preservar el original, lo que cualquier archivo tradicional se plantea, sería en vano, ya que los rollos, cassettes o medios similares tarde o temprano provocarán un daño físico y de su contenido, el cual, la mayoría de las veces, no se puede recuperar. Además, el rápido ritmo del desarrollo tecnológico hace que los sistemas y formatos de grabación sean obsoletos en ciclos cada vez más cortos, dejando incluso a los equipos en excelentes condiciones sin posibilidades de reproducción y, en consecuencia, inútiles. Esto ha provocado, desde la década de 1990, un cambio de paradigma en relación a la conservación del audio y video, que además del objeto físico, debe concentrarse en el contenido mediante la migración digital de una plataforma de preservación a la que le sigue. El contenido de los soportes analógicos debe digitalizarse primero. Mientras tanto, los principios éticos y estratégicos para el audio se han establecido de acuerdo a un documento estándar emitido por la Asociación Internacional de Archivos de Sonido y Audiovisuales, que en sus principios también se puede aplicar para el archivo de video. Según Dietrich Schuller, el desafío de la preservación digital en comparación con el mundo analógico es que el mantenimiento de archivos digitales a través de generaciones de plataformas de almacenamiento requiere una inversión logística y financiera continua en dimensiones que exceden por mucho la preservación de documentos basada en el operador clásico. La conciencia de estos desafíos y, en consecuencia, la disposición para promover y financiar la preservación digital a largo plazo se ha desarrollado recientemente, muy por detrás de los proyectos generalizados para la conversión de contenido de analógico a digital. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Saúl G. Salgado.